historia. honrar a las mujeres de la historia, haciendo un poco la historia del voto femenino. Muy bien. Porque la provincia de San Juan, que fue pionera en esto, en 1862 fue el primer lugar en América donde votó la mujer en la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento, que votaban los jueces de paz. Ajá. Así que las mujeres en San Juan votaron, no hay registro de cuántas fueron, de cuántas se anotaron, pero en 1862 duró muy fugazmente ese tiempo. Pero en 1921 la provincia de San Juan vuelve a poner el voto femenino y ahí se arma un gran lío que termina con la intervención de la provincia, porque las autoridades que fueron puestas desde el gobierno nacional dijeron que era tal el caos en el que se habían sumido los hogares sanjuaninos debido al hecho al que la mujer se distrajo de sus tareas esenciales y se dedicó a hacer política. Es increíble, ¿no? Porque hablando del voto femenino, uno piensa que no fue siempre, que no existió siempre el voto femenino, y es una aberración, ¿no? Que no se le haya prohibido votar a las mujeres. Es una aberración, pero además el argumento, el caos de los hogares sanjuaninos. No. Después la provincia de Santa Fe fue pionera porque puso el voto femenino. Esto es importante destacarlo porque cercenamos la historia. Claro. En 1927 la Constitución santafesina ya le dio el voto femenino a las santafesinas, aunque el voto nacional va a llegar muy tarde aquí en la Argentina y respecto de la región y del mundo en 1947. Sí, es verdad. Pero hay tarde, un dato muy interesante. Yo voy a nombrarles ahora a una abogada nacida en La Rioja, pero que vivió toda su vida en San Juan. Ajá. Y me van a decir ustedes si la conocen. A ver. La doctora Emar Costa. No, yo no. ¿Oyeron alguna vez nombrarla? Nunca. Primera legisladora latinoamericana, elegida en San Juan en 1934. Las mujeres no votaban, pero ella fue legisladora. Es curioso porque las leyes electorales restringían la participación de la mujer, pero las leyes selectivas, es decir, de quienes podían ser candidatos, no lo restringían. O sea, ellas podían ser elegidas, pero no podían elegir. Bueno, la metieron preso 17 veces mientras fue legisladora. Qué genial. ¿No? Porque armaba líos. Los líos eran los siguientes. Como decía el Papa, hagan lío. Claro, funda la Asociación de Cultura Cívica para la Mujer, es decir, para entrenar a la mujer al ejercicio cívico. Recordemos que la mujer no solo no tenía derechos políticos, sino que cuando se casaba perdía los derechos económicos. Claro, es verdad, el marido manejaba todo. Hasta 1968 el marido, 1968, o sea, hace un ratito, la mujer perdía el manejo de los bienes propios y de los bienes gananciales. Increíble. Era una cosa... Igual eso no era un mal de la Argentina, del mundo entero. Era del mundo entero. En el mundo, sí. No éramos los únicos atrasados. No. El lugar que ocupa hoy la mujer es notable. Pero estos hechos que contamos nos traen la historia de la mujer más pícara en términos políticos que tuvo el país. Digo pícara en el buen sentido de la palabra, que fue Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, una mujer extraordinaria, italiana, fue la primera mujer que por sí logró que le hicieran ciudadana argentina. Mira. Y cuando se presenta por primera vez ante un juzgado para ser ciudadana, le dijeron, ¿pero para qué se quiere hacer ciudadana si usted es una inútil para todo? No tiene derecho político. Ay, pero qué salvaje. Sí, pero está en la sentencia. Usted no tiene derecho político, no tiene derechos económicos porque está casada, no tiene derechos civiles. ¿Para qué quiere ser ciudadana? Finalmente se presentó de nuevo y es la primera mujer que pudo ser ciudadana argentina, siendo extranjera, por sí misma. Así que logró algo importante. Sí, sin ningún objetivo específico, ¿no? No, porque quiero ser ciudadana, claro. Exactamente. Bueno, la cuestión es que esta mujer había nacido en Italia, en el norte de Italia, llegó aquí
en 1879 su familia. Se radican en la ciudad de La Plata porque el padre consiguió trabajo prontito en 1883 y es la primera bachiller recibida en el Colegio Nacional Rafael Hernández, que es como el Buenos Aires, Ajá. que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. El Colegio Nacional de La Plata se recibe, es la primera bachiller y luego es la quinta médica argentina, después de Cecilia Grierson, después de Elvira Rawson de Delepiane, después de Teresa Rato. Un día nos vamos a dedicar a esa uruguayense y llega ella a ser médica. Se casa. Cuando se casa, se presenta en tribunales para decir que ella no era propiedad de nadie. Por lo tanto, ella iba a firmar Julieta Lanteri Rencho, no de Rencho. Ajá. Y que además ella quería obligar al marido a que usara el apellido de ella. Entonces lo logró y es la primera mujer que es Julieta Lanteri Rencho y el marido Alberto Rencho Lanteri. Muy bien. ¿No? Cosas que hoy están aceptadas por las leyes. Muy merecida la calle que tiene en Puerto Madero. En Puerto Madero, indudablemente. Bueno, es la primera médica en América que abre un consultorio profesional fuera de un hospital. Es la primera mujer que atiende como el resto de los médicos. Y en 1911, esto es buenísimo, bueno, fundadora del Partido Feminista, participa del Congreso Feminista Internacional de 1910, firma el Manifiesto Sufragista de 1910 y con el Partido Feminista organiza en el momento de las elecciones nacionales que se haga cerca del lugar donde votaban los hombres, que eran los atrios de las iglesias, un simulacro para que las mujeres aprendieran a votar. Ajá. Entonces el Partido Feminista ponía una urna, ponía carteles y le enseñaban a la gente cómo se hacía para votar. Claro, no a la gente, a las mujeres, que hoy parece una barbaridad, pero claro, ¿cómo? La mujer votando era una rareza, no podía ser. Bueno, entonces ella se pone, voy a leerlo porque es genial, ella empieza a pensar cómo hago para votar. Entonces descubre en 1911 que la Municipalidad de Buenos Aires abre el registro electoral para las elecciones de 1912. Decía: este llamado está destinado a los mayores, residentes en la ciudad que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos. Julieta mira y dice, yo hago todo eso. Claro. Se presentó ante el juez Jaime Liavaliol y logró que le incluyeran en el registro electoral. Qué grande. Y es la primera mujer en América que vota en una elección nacional, porque ese día, en la mesa que estaba presidida por un gran historiador, Adolfo Saldías, fue y votó. Están las fotos, es una genialidad. Bueno, por supuesto, después sale justito la ley Sáenz Peña, y en la ley Sáenz Peña se aclaró, esta ley está destinada a hombres. Ajá. Que puedan ser incluidos en el padrón militar. ¿Qué hizo Julieta Lanteri? El día que se hacía la revisación médica para los conscriptos, para hacer la conscripción, ella se puso en la fila para que la revisaran para hacer el servicio militar. Ay, no. Bueno, por supuesto, en ese momento la sacaron y de malos modos y ella se quejó por ello. Bueno, así fue que esta mujer se fue convirtiendo en una referente social, pero que además ejercía su tarea de médica, fomentando los partos en los hospitales, fomentando el tratamiento de las mujeres como algo diferente a lo que era habitual, ¿no? Y fue la primera candidata a diputada nacional de la historia. Ajá. Y perdió por 60 votos. No. Porque en la ley Sáenz Peña la restricción era para los hombres, para los votantes, pero de vuelta se olvidaron de incluir el tema de los candidatos. Así que en el 19 fue candidata, se registra como afiliada del Partido Socialista y en la lista que en Juan B. Justo en 1924 va como diputado, la segunda es ella. Y entró Juan B. Justo y ella no entró. Pero, digamos, una cosa... sí, excepcional para su época. Cuando lanza su candidatura dice lo siguiente: mis actos son una afirmación de mi conciencia que me dice que cumplo con mi deber, una afirmación de mi independencia que satisface mi espíritu y no se somete a falsas cadenas de esclavitud moral o intelectual, y una afirmación de mi sexo, del cual estoy orgullosa y para el cual quiero luchar.
Y aquí esta mujer que se proclama a sí misma candidata a diputada nacional, aspira a esa banca en el Parlamento y le pide a los conciudadanos que la voten. Qué bien. ¿No? Es decir, bien, un discurso, esto es 1919. Impresionante. Bueno, esta mujer va a morir en una muerte dudosa que hasta hoy está impune, porque ella cruza la diagonal norte recién construida, un auto la pasa por detrás, se detiene, da marcha atrás y la mata. Bueno. Agonizó Sí, más 2 que días. dudosa. No, claro, fue... Quiero decir dudosa porque nunca se llegó al juicio, pero claramente fue un asesinato en 1932. En Sarmiento y Diagonal Norte fue este episodio, habría que poner un hito allí. Y lo que es muy impresionante es que cuando muere la lleva un cortejo fúnebre a la Chacarita y hubo más de 100.000 personas en el cementerio despidiendo sus restos. Por supuesto, la mayoría son mujeres. Está sin duda el nombre en las calles de... Claro, lo bueno es que ahora cuando pasemos por la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, ya sabemos que fue por una gran mujer, una mujer excepcional. Gran mujer, y también fue pionera porque la primera estación de subterráneos que tiene nombre de mujer en Buenos Aires es la estación Julieta Lanteri, que está en la Facultad de Derecho. Así que en ese sentido tiene varios homenajes y es poco así que está. Cuando murió, su labor superó las dificultades y la incomprensión de una época todavía no preparada para aceptar otro rol de la mujer que no sea como madre o ama de casa. Claro. Y cuando el feminismo argentino, que empieza a despertar y se pone de pie, ocupe el lugar que le corresponde en la discusión y manejo de los intereses públicos, el recuerdo de Lanteri se irá agrandando en el agradecimiento de las mujeres hasta adquirir la estatura de precursora que legítimamente le corresponde. Espectacular. Esto es lo que se dijo. Así que Julieta Lanteri, una mujer, este domingo, si alguien tiene ganas, en el Liberal de Santiago del Estero, el liberal.com.ar, escribí la columna dedicada a Julieta Lanteri. Seguramente será muy leída, profe. Gracias. ¿De qué año estamos hablando?